pues nos abrió este espacio, nos abrió ese espacio con su equipo de trabajo y adicionalmente pues unos invitados especiales y adicionalmente pues tenemos pues algunos de nuestros secretarios de Haciendas y directores de impuestos y el más juicioso de todos pues que es el doctor Fidel que siempre está acompañándonos en todos los Fidel, espacios. hola, Siempre tenemos que estar de donde es. ¿Qué más, Luz María? ¿Qué tal? ¿cómo va todo? Bien, afortunadamente. Oiga, y ustedes volando, ¿no? Allá en Barranquilla. Sí, sí, vamos bien, vamos bien. Ya abren, ya va Pues, fútbol presencial la sí, próxima semana. esperemos que se dé, ¿no? Con todo lo que está pasando aquí, eso es muy Claro, que complicado. se da. No nos la Juan podemos Pablo, dejar van botar. van a perder aquí en Barranquilla con el calor que está haciendo, Juan Pablo van a perder. No podemos ganar ni de locales, imagínense de visitantes. Qué bueno. Mm. Luz Bueno, María, muchas gracias por el espacio también de que te habla Jaime Bonet. Queríamos Sí. agradecerte, bueno, con Daniel por esta oportunidad de poder presentarles los avances de este trabajo que estamos haciendo sobre reglas fiscales. No, ni más faltaba. Por el contrario, doctor Bonet, nosotros desde Capital muy agradecido con usted, con todo ese apoyo, con toda esa comunicación tan fluida que tiene con el doctor Daniel. Realmente muy agradecidos. No, con mucho gusto. Para nosotros alimentarnos en estos espacios, este es un trabajo que está en construcción, así que ustedes que están en el terreno y que, como le dije a Daniel, conocen las finanzas en el quehacer, yo creo que nos alimentan mucho para aprender a leer estos datos y para orientar el trabajo. Así que les agradecemos mucho este espacio. Bueno, entonces, pues nada, el doctor Daniel dirá. no, pues yo haría una breve, también un breve agradecimiento pues porque lo que ha ido generando yo creo que el doctor Jaime con su equipo de trabajo, con Javier, con Diana y adicionalmente pues lo que ha ido escalando no solamente a nivel local sino a nivel internacional, yo creo que es un tema bien interesante para nosotros como Asocapitales. Es extraño, pero yo creo que de los documentos que uno encuentra con mayor objetividad y con mayor, yo creo que precisión en las realidades que hoy las ciudades tienen, son precisamente los que se generan a partir del Banco de la República y en cabeza pues del doctor Jaime. Y por eso, pues para mí personalmente es un honor tenerlo acá con nosotros y adicionalmente aprovechar porque yo creo que a partir de la coyuntura en la que estamos, es bien importante uno repensar un poco cómo están administrándose las finanzas públicas territoriales. No solamente a partir del tema que vamos a ver hoy, sino que ya Juan Pablo un poco también lo inducía y es, el mundo está cambiando. La economía digital incluso viene disruptivamente permeando todos los factores. Y eso nos tiene que llevar a que la forma en que repensemos las finanzas públicas, aparte de, por supuesto, de sus lógicas impositivas, tenga que llevarnos también a esquemas de coordinación mucho más profundos entre los diferentes niveles de gobierno. Y hay veces, pues yo siento que hay una desconexión, sobre todo en un país como el colombiano, que es con unas matices muy particulares, un país unitario, con autonomía territorial y con una descentralización que quisiera uno que fuera homogénea, pero hemos visualizado que es bastante heterogénea, pues nos tiene que también llevar a que Capitales, como esa entidad que en última representa, por lo menos en esas 32 capitales, que son cerca del 47% de la población y más del 50%, cercano al 50% del PIB, pues tengan un liderazgo en esas iniciativas legislativas, en esas nuevas lógicas de visualizar la forma en que los ciclos económicos al interior de los territorios también tengan la forma de atenderlo. Y yo pongo un ejemplo. Miren lo que está pasando en Cali, particularmente, y sus municipios conurbados. Es un nuevo reto y es un nuevo ciclo económico. Y ellos hoy no tienen ninguna forma o ninguna variable que les permita atender eso que particularmente es mucho más profundo en ese territorio que en el resto del país. Y esto nos tiene que llevar, reitero, a repensar la forma en que construimos normas homogéneas para territorios tan disímiles o tan heterogéneos. Con esas palabras, pues yo quisiera, doctor Jaime, darle la palabra a usted y agradecerle, por supuesto, a la directora Luz María, pues por permitirnos también este espacio. Y bueno, y gracias a quienes están en este momento acompañándonos en esta charla.
Jaime, está sin audio. Estoy sin audio, sí. Ah. La clásica. Comenzamos con esa. Bueno, les quería agradecer nuevamente a la doctora Luz María, a Daniel y a todo el equipo de Asocapitales, a Ana, que la veo también por ahí conectada, que ha estado pendiente de estas reuniones. Como les dije, para nosotros es muy placentero hacer estas reuniones con ustedes que están en el quehacer de la política pública local, que saben los detalles, digamos que probablemente uno desde los estudios y mirando números se los pierde. Así que para nosotros es fundamental este insumo. Este es un trabajo que, no sé, Javier va a proyectar, si podemos Listo. ir haciendo Déjeme la ya, presentación. voy a Y yo le voy compartir. con la parte inicial. Vamos a estar a tres voces. Yo quiero decir, bueno. Listo. Creo que se te Jaime, silencia el te sigue. micrófono. Eso. Cuando Javier puso no sé por ¿Ya? qué se silenció. Sí, sí, ya. Listo, Se me perfecto. silenció. Bueno, entonces les contaba que esta es una agenda de investigación que hemos armado con el grupo de Cartagena. Nosotros somos el Centro de Estudios Económicos Regionales, el grupo de investigación que tiene el banco en Cartagena en temas de economía regional y urbana. Y una de nuestras líneas de trabajo son las finanzas públicas territoriales. Quiero decir antes de comenzar que, como les digo, las opiniones y errores son responsabilidad nuestra, de los autores. Esto no compromete para nada al Banco de la República ni a su junta directiva. Entonces, hecha esta aclaración, les quería contar que, bueno, vamos a presentar hoy Javier Pérez, que está aquí, y Diana Richuli, que han sido cómplices míos aquí en este trabajo en el CER, pero también está con nosotros Juan Pablo Jiménez, que viene colaborándonos desde Juan Pablo, ahorita ya retirado de la CEPALA, que conozco hace muchos años en los temas fiscales territoriales también de América Latina. Y Juan Pablo con un equipo nos está trabajando en la parte internacional, y Ligia Melo y Jorlan Ayala, que por ahí también nos están trabajando en estas cuatro. Voy a hablar un poco de los contenidos. Entonces, tenemos como 4 temas que queremos abordar a partir de esta agenda de investigación sobre reglas fiscales. Tenemos mirar los antecedentes. Mirar, yo no soy un obsesivo de pronto con la historia, porque a veces tendemos a olvidar qué fue lo que pasó, por qué estas reglas existen, en qué contexto se dieron, cuáles fueron las razones, y ahí queremos ver esos antecedentes de las reglas fiscales subnacionales. ¿Qué entendemos como reglas fiscales? ¿De qué estamos hablando en Colombia? Porque tenemos unas características importantes frente al resto de América Latina. Juan Pablo sabe de este tema también. Tenemos un tema que queremos ver, que es el contexto macro. O sea, esto, y ahí está Ligia Melo, como les digo, que nos acompaña acá, una colega del Banco de Bogotá, y Jorlan Ayala están trabajando este tema. Y la idea es mirar que en Colombia hemos estado hablando de reglas fiscales, primero de las subnacionales, que fueron las que primero se iniciaron en Colombia, y luego de la regla fiscal nacional. Entonces queremos ver cómo ha sido el manejo de estas reglas entre el nacional y el subnacional, y cómo ha sido el comportamiento y qué se puede aprender de la una y de la otra. Creo que ahí hay elementos importantes del comportamiento de esa regla. Luego tenemos el capítulo que está trabajando Juan Pablo con Leonardo Letelier, colegas argentinos-chilenos, que están hablando, nos quieren mostrar las experiencias internacionales, porque esto también hace parte de un contexto internacional. Esto no es que Colombia lo hizo y aquí no sabemos qué está pasando en el resto del mundo, sino que Colombia está respondiendo a un contexto internacional que se ha dado sobre estos temas, en general de reglas fiscales nacionales, pero también de las subnacionales. Y finalmente, un tema que queremos importante, y sobre todo para esto que está hablando Daniel ahorita, es cómo afecta todas estas reglas fiscales los ciclos económicos, cómo se comporta el gasto y el ingreso con relación a los ciclos económicos de las regiones, qué ha pasado con esa relación entre reglas y ciclos. Entonces, esos 4 cosas que queremos abordar. Ya tenemos publicado el primero, el de antecedentes, y el de ciclos, que son los que hoy les vamos a hablar con más propiedad. Aquí están los autores de las personas que están trabajando, ya los mencioné. Hoy queremos hablarles sobre todo de la primera parte, de los antecedentes, que va a hablar Javier, y los ciclos, que va a hablar Diana, que han sido los autores principales de esos 2 trabajos. Y tenemos el trabajo que está en elaboración con Ligia y Jorlan, y el de Juan Pablo, Leonardo e Ignacio, que ya está, hay un primer borrador. Si queda tiempo, pues podemos conversar también
de esa, porque aquí tengo a Juan Pablo, que es el experto en el tema, así que podemos aprovecharlo. Entonces, este es un gráfico que lo tomé precisamente del trabajo de Juan Pablo, donde yo quiero enfatizar que me parece importante, que es un mensaje que viene en el trabajo de Juan Pablo, que las reglas fiscales colombianas son parte de una tendencia internacional. O sea, los países en general comenzaron a hablar de reglas fiscales a comienzos de los 90 y en parte, digamos, respondiendo básicamente en ese momento a los problemas de endeudamiento y para reducir déficit. Entonces, ha habido como una evolución en el tiempo en esas reglas fiscales, en la manera como se enfocan. Y en esto fue muy importante también el Tratado de Maastricht en el 92, donde los países de la Unión Europea, los que establecieron pensando en esa Unión Europea y en la moneda común que era el euro, les obligaba a que cada uno tenía que tener una disciplina fiscal, porque esa disciplina fiscal era fundamental a la hora de la conservación de esa moneda. O sea, la estabilidad en precios era fundamental y la disciplina fiscal. Entonces, ahí comenzaron a ponerle de estas metas cuantitativas, sobre todo en términos de déficit, para todos los países de la Unión Europea para mantener sobre todo su moneda común, que se pierde, digamos, el manejo de cada país por la moneda común. Luego comenzaron en los 90 a ver otros factores que comenzaban a pasar, ¿no? Sobre todo estos factores externos, exógenos, que pueden afectar esos comportamientos fiscales y que podía postergar el cumplimiento de objetivos. Y ahí comenzaron las reglas a tener cambios y que se muestra mucho cuando pasó la crisis del 2008. Cuando pasó la crisis del 2008 en los países de la crisis financiera internacional, o como dice José Antonio Campos, del Atlántico Norte, porque no fue necesariamente una crisis financiera internacional, sino de los países del Atlántico Norte, eso llevó a que hubo necesidad de flexibilizar las reglas. Y ahí comenzó a verse una necesidad ya de cómo las reglas pueden frenar la capacidad anticíclica de los gobiernos. O sea, las reglas, sobre todo para responder ante estos choques que se dieron en la crisis del 2008, llevó a que se tenía que pensar que la parte puede estar frenando sobre todo el gasto de inversión y las necesidades de que en los países se dieran ese gasto de inversión en momentos en que había que corregir. En América Latina, la crisis del 2008, como muestra Juan Pablo, no golpeó mucho, ¿no? Nosotros relativamente nos recuperamos rápido de la crisis del 2008 y en especial Colombia no sufrió. O sea, nosotros bajó el crecimiento, pero no tuvimos una caída negativa como el resto de los países de la región. Y tuvimos la fortuna que gracias como dice, ahí sí, válido el comentario de José Antonio Campos, la crisis no incluyó a Asia y China, a los países asiáticos, a China y a la India, el precio de los bienes, de las commodities, de los bienes primarios, se mantuvo alto. Eso permitió una recuperación rápida y digamos que la crisis, la región la llevó bien. Pero nos llegó el COVID y ahí sí nos llegó el COVID. Además, yo creo que en un momento inoportuno, porque veníamos de esa recuperación que hubo en el 2008, ya venía capa caída porque los precios de los commodities, de las materias primas ya venían hacia abajo, y ahí nos cogió a Colombia también con la caída del precio del petróleo, y apenas, digamos, en el 2019 estábamos recuperando, levantando cabeza, y nos cayó el 2020 con el COVID, que ha afectado, esto sí, global, y que entonces ha puesto a la discusión nuevamente de estas reglas fiscales. Y este es un caso, pues, que lo vamos a ver con el trabajo que vamos a enfrentarle hoy, de los cambios y de qué reflexiones trae esto para América Latina y para Colombia en particular. Entonces, otra cosa que nosotros queríamos y que hemos insistido en el trabajo es que Colombia ha tenido una serie de cambios en nuestra parte territorial que para nosotros son importantes. Aquí señalamos las tres que nos parecen más importantes. Desde la Constitución del 91, si pensamos, y ya vamos 30 años de este proceso,
las finanzas públicas han estado cambiando. El sistema de transferencias que hacía el gobierno nacional cambió. La Constitución institucionalizó la coparticipación de los ingresos corrientes de la nación, inicialmente con el citado fiscal y las participaciones municipales. Y luego entra la reforma que hizo en el 2001 de conformar, antes habían 2 bolsas, hoy una bolsa, el Sistema General de Participación. Entonces, todo esto trae un cambio en el sistema de las relaciones intergubernamentales en Colombia, que yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Paralelo a eso se dio estas reglas fiscales, y estas reglas fiscales en un periodo que nosotros estamos aquí, lo vamos a mostrarle más enfocado hacia el 97 y el 2002. Y este fue el periodo en que se iniciaron esas reglas fiscales en América Latina, después de las experiencias que se venían dando en otros países. Y ante el proceso de descentralización que el país y la región, porque es también un proceso en América Latina, había iniciado a comienzos de los 90 y que nos llevó a unas situaciones fiscales complicadas en los gobiernos nacionales, y hubo necesidad de ir cambiando unas reglas para tratar de meterle disciplina fiscal a ese proceso de descentralización. Entonces, esas reglas fiscales las vamos a ver ahora con detalle, y ahí está esa parte. Y no olvidemos otro componente, otra pata de todo esto, que son las regalías. Inicialmente con el sistema del Fondo Nacional de Regalías y Regalías Directas, que yo creo que hay que anotarlo aquí, que existía, y luego con la reforma del 2001, que introdujo el Sistema General de Regalías y pues mejoró, podemos decirlo, la distribución en todo el territorio de esas regalías. Entonces, quiero que tengan esta imagen de estos cambios que se dan a través del tiempo, y que nos hace, es el reto cuando lo veíamos, comenzamos este trabajo, es cómo mirar los impactos de estas diferentes reformas. Es el reto de poder aislar, que es complicado, realmente a qué responde, porque tenemos reformas que son paralelas y que realmente afectan el comportamiento de las finanzas públicas territoriales en el país. En la siguiente quiero entonces decirles, cerrarles aquí mi mensaje, como decirle cómo vemos nosotros, y antes de que, si el tiempo nos falla, queremos iniciar dándole lo que creemos son los mensajes gruesos que llevamos hasta ahora. Por un lado, es fundamental decir que los gobiernos subnacionales representan una parte importante de los ingresos y gastos del sector público, y juegan un papel fundamental en la finanza y la situación fiscal del país. Estamos hablando de, ahorita las cifras las vamos a mostrar, cerca del 40% del gasto público subnacional es ejecutado por los municipios y los departamentos. Y Daniel, yo diría que yo subiría la participación que tú decías ahorita de los municipios capitales. Ustedes como municipios capitales son muy importantes en esto. O sea, de ese 40%, me atrevería a decir que más de la mitad, puede ser hasta el 70%, puede ser ejecutado por los municipios capitales. Podemos hacer el cálculo, pero en recaudación estoy completamente seguro que en los municipios capitales puede estar el 90% de la recaudación tributaria del país. Hay que mirar la parte de gasto para poder tener la cifra, pero ustedes como municipios capitales son muy importantes, y son entonces muy importantes, por ejemplo, en poder adelantar políticas anticíclicas, pues si quisieran, dependiendo de este marco, y ahí queremos ver las implicaciones que tiene esto en eso. Lo otro, entonces, un tema que también ahí está, y hay que decirlo, que esa responsabilidad fiscal subnacional, esas reglas han sido exitosas para conducir a que los gobiernos subnacionales tengan unas finanzas públicas saludables. No hay duda de eso, los indicadores los van a ver, y eso es muy importante señalar. Creemos que este tema del COVID nos trae unas lecciones muy importantes, y ahorita también vamos a hablar de esto, porque en este tema de la prociclicidad o la anticiclicidad está fuertemente afectada por estas medidas. Y, por ejemplo, en este caso del COVID hubo necesidad de suspender o de flexibilizar las reglas para los gobiernos subnacionales, bueno, y la nacional suspenderlas. Pero este es un efecto que es a nivel nacional. Aquí Daniel ponía el ejemplo del caso de Cali y sus municipios, y cómo esos municipios pueden estar en estos momentos necesitando una política anticíclica, que es difícil dada el marco fiscal. Nosotros poníamos, por ejemplo, aquí como para poner un ejemplo, la ola invernal. Una ola invernal no afecta por igual a todos los territorios, y probablemente ahí se necesita una flexibilidad en aquellos municipios más afectados, y estamos expuestos a estos cambios climáticos.
Entonces, ahí es cómo definir los mecanismos y plazos para flexibilizar eso y para retornar a las reglas, porque no queremos perder de vista que las reglas son importantes a la hora de mirar el consolidado nacional, pero creemos que sí puede haber mecanismos diferenciales en los gobiernos nacionales según el tamaño y la capacidad fiscal que tengan los municipios. En este periodo vamos a ver que encontramos, sobre todo en la parte anticíclica, en general los gastos corrientes muy procíclicos, el gasto de capital, lo que llamamos inversión social, y vamos a ver ahora, diferenciamos entre lo que es inversión social y la propia formación bruta de capital fijo. Y lo que vemos es la inversión social, que aquí el gasto en salud, en educación, es contracíclico, pero notamos que la parte de la formación bruta de capital es muy procíclica. Y además que los ingresos tributarios, y aquí es muy importante para ustedes, son procíclicos, ¿no? Sobre todo en los municipios grandes, y las regalías son muy procíclicas, lo que eso tiene unas implicaciones a la hora también de las posibilidades que tienen estos municipios capitales para desarrollar medidas contracíclicas. Entonces, en general vemos que ahorita van a ver que cuando comienzan las reformas de este panorama que les mostré, las reformas van reduciendo la prociclicidad, y la única que vemos que no mejora de este tema es las regalías, donde todavía se siente una fuerte prociclicidad en los gastos de capital. Y finalmente en pandemia hay un efecto fuerte en reducción de los ingresos corrientes y los ingresos de capital. Hay unos sectores que notamos por lógica que siguen crecieron, que son salud, educación y prevención y atención a desastres, pero el resto sigue teniendo un comportamiento procíclico. Con estos mensajes quiero que pasemos, Javier, a la siguiente y comenzar entonces dos aspectos que les queremos mostrar: los antecedentes de las reglas fiscales y la política fiscal nacional. Le doy la palabra a Javier y a Diana primero, y luego a Diana, que van a hacer esta pregunta. Doctor Jaime, discúlpeme, una cuñita, que es que la directora también quiere de pronto hacer una intervención frente a lo que usted acaba de plantear, si le permite. Y ahí seguimos con Claro, Javier. claro. Sí, no, solo muy brevemente es que quería pues primero oficialmente saludarlos al doctor Jaime Alfredo Bonet, al doctor Gerson Pérez, a la doctora Diana Richuli. Bueno, ese apellido Richuli es difícil. Al doctor Daniel Escobar, al doctor Jiménez y pues a todos los demás personas que veo que han trabajado en este tan interesante tema, y a todos los secretarios y funcionarios de las haciendas de las ciudades capitales. Como usted lo decía muy bien, doctor Bonet, las ciudades capitales han sido protagonistas en estos desafortunados episodios de pandemia y paros. Han sido todos unos retos. El 72% de los contagios está en ciudades capitales. Estamos por encima de la media nacional de desempleo. Siempre hemos mantenido 2, 3 puntos por encima de la media nacional en las ciudades capitales. Donde mayor destrucción de comercio, de industrias ha habido es en ciudades capitales. Y usted muy bien lo decía, no solamente el tema de regla fiscal, sino también regalías. Y como venía funcionando, pues para las ciudades capitales era bastante difícil acceder a regalías. Afortunadamente, en la pasada reforma ya vamos a quedar en igualdad de condiciones con los departamentos, porque en pandemia fue muy complejo a veces. No siempre los alcaldes de ciudades capitales se entienden con el gobernador, y fue todo un reto poner a trabajar la sincronía del departamento con la ciudad capital, ya que muchas de las cosas nos las tercerizaban a través de los departamentos. Entonces, pues decirles eso, que ha sido complejo. Yo quiero felicitar a todos los secretarios y funcionarios de las alcaldías que están acá presentes, porque realmente son unos monstruos. O sea, el trabajo que se ha hecho, que se ha estado haciendo, es impresionante, y quiero pues no dejar pasar la oportunidad para felicitarlos. Precisamente esta mañana en radio escuchaba el tema de la regla fiscal.
de la disciplina que tenemos que mantener. A mí esto me parece fascinante, todo lo que sea orden, organización, planeación, yo creo que es parte del éxito de cualquier política, de cualquier administración, y se me antoja que lo que van a ustedes hoy aquí a mencionar es fascinante. Voy a estar muy atenta a todo lo largo de la conferencia. Y para los secretarios de Hacienda que están acá, necesito que me den una mano. Como si no fuera poco esa disminución de 7,2 billones de pesos que estamos sufriendo del COVID en recaudos y demás. Estamos corriendo el peligro de quedarnos sin los 2,7 billones de pesos de sobretasa a gasolina y a CPM. Necesito, por favor, que me ayuden con las bancadas del Congreso. Aún estamos a tiempo, muy apretados, pero estamos a tiempo. El proyecto de ley tiene mensaje de urgencia. Vamos a hacer todo lo posible para que hoy quede radicado el texto y citen a conjuntas lunes o martes. Sabemos que el lunes es de fiesta, pero quería pedirles ese favor muy especial. Lo he hecho también a los alcaldes, pero a ustedes que tienen un trabajo fluido con los congresistas en las regiones, por favor, ayúdennos a sacar esto adelante, porque solo para las ciudades capitales de esos 2,7 billones de pesos estaríamos nosotros perdiendo 900.000 millones de pesos. 900.000 los departamentos, 300.000 la nación. Y lo más grave, que es lo que yo no entiendo por qué los congresistas no lo ven, 600.000 millones de pesos para los municipios cuya principal o alguna de las principales fuentes de ingreso, cuando son tan limitados los ingresos en muchos municipios, es la sobretasa a la gasolina y a la CPM. Entonces, pues nada, perdónenme esta cuñita que quería aprovechar ya que los tengo a todos ustedes reunidos. Y doctor Bonet, entonces pues le doy el uso de la palabra. Mil gracias por estar acá, mil gracias por creer en Azocapitales. La verdad, hemos estado trabajando muy conscientemente con el mejor recurso humano para tratar de acertar y para tratar de que esta consolidación de las ciudades capitales día a día sea mayor. Un abrazo y feliz día. Muchas gracias, directora. Bueno, buenos días a todos. Mil gracias, doctora Luz María, a Daniel, mil gracias también a todos los secretarios, a todos los que nos acompañan, a Ligia, a Diana, a Jorlan, a todos, mil gracias por acompañarnos, por supuesto a todos los secretarios. Entonces, como mencionaba Jaime, les vamos a compartir hoy resultados en 2 de los 4 temas que tenemos nosotros en agenda. El primero de ellos es el de antecedentes de las reglas fiscales subnacionales, que les voy a compartir esos resultados en un momento, y posteriormente Diana Ricciulli nos acompaña con los resultados sobre política fiscal subnacional y la relación con los ciclos económicos. Entonces, para empezar, nosotros tuvimos una primera pregunta a partir de la cual arrancamos, digamos, este análisis, y es cuál es la importancia de las reglas, de las finanzas de los gobiernos subnacionales en el sector público. Entonces, la literatura internacional menciona que hay un aspecto muy importante sobre esa importancia y son las externalidades. Entonces, hay dos tipos de externalidades fundamentalmente. Las primeras son las verticales, que son aquellas que se mueven de nivel de gobierno. Entonces, inicialmente lo que se dice es que, o la literatura lo que menciona es que si hay desbalances en los gobiernos subnacionales, en sus cuentas fiscales, esto se puede transmitir o trasladar al gobierno nacional central a través de 2 cosas fundamentalmente, y es las mayores primas de riesgo de las emisiones soberanas que hace el gobierno nacional o de los costos de pago en rescate en situaciones de esos desbalances. Sin embargo, como lo hemos mencionado con Jaime, con Diana, con Daniel, vemos que en Colombia pareciera que estuviera pasando un poco algo a la inversa, que Daniel llamaba como externalidades verticales a la inversa, y es que en este momento parece que el riesgo es lo contrario. Los gobiernos subnacionales tienen una salud fiscal bastante buena, bastante robusta,
gracias justamente a esas reglas fiscales subnacionales, y hay como riesgo de que la situación que no es tan buena del gobierno nacional central en términos fiscales pueda trasladarse en ese sentido. Entonces digamos que los movimientos pueden ser no solamente de la vía de los subnacionales al gobierno nacional, sino posiblemente lo contrario. Lo otro que menciona, el otro tipo de externalidad que menciona la literatura, de la importancia que tiene mantener unas finanzas subnacionales saludables, es las horizontales, es decir, aquellas que se mueven en el mismo nivel de gobierno. Es decir, un municipio, un departamento puede afectar a su principal socio comercial o a su vecino físico, geográfico, digamos, justamente por esa cercanía o por la estrecha relación que tienen en términos comerciales. Ese, digamos, es lo que menciona la literatura. Para Colombia, ¿por qué son importantes los gobiernos subnacionales en el sector público? Resulta que Colombia es el país unitario en América Latina con el mayor grado de centralización. Esto ya se ha estudiado bastante en la literatura. En términos de gasto, por ejemplo, representan los gobiernos subnacionales, ejecutan el 40% del gasto del sector público, que equivale aproximadamente al 12% del PIB, en comparación del 18% del gobierno nacional central. Entonces digamos, bastante, es bien importante. En términos de ingreso, quisimos tomar los tributarios, ya que si tomamos el ingreso total, pues tiene el tema de las transferencias, entonces digamos no sería comparable. Sin embargo, cuando tomamos los ingresos tributarios, los gobiernos subnacionales representan el 20% del ingreso tributario del sector público total en el país, que equivale cerca del 4% del PIB en comparación de un 14% del gobierno nacional central. Bueno, la siguiente pregunta era ¿cuál era el estado? Quisimos un poco indagar y Jaime lo mencionaba, que nosotros consideramos que la historia es bastante importante en estos estudios, de pronto para aprender o para no cometer los mismos errores. Entonces vamos a mencionar algunas de las cifras, digamos, de la situación en la que estaba la economía antes del establecimiento de las reglas fiscales subnacionales. Acá tenemos del lado izquierdo el saldo de la deuda del gobierno nacional central. Inicialmente estas cifras son gobierno nacional central como porcentaje del Producto Interno Bruto, y el gráfico del lado derecho es esa descomposición entre deuda interna y externa. Y acá podemos observar también del gobierno nacional central el déficit fiscal total como porcentaje del PIB y el gasto total. De nuevo, todo esto del gobierno nacional central. Uno lo que observa es que justo después de la Constitución del 91 empieza la profundización de la descentralización, y observamos acá un aumento importante en el gasto. Aquí esto tiene tres componentes, digamos, que coincidieron con este aumento. Primero, el aumento de las transferencias a los gobiernos subnacionales, pero también hubo un aumento sostenido en el gasto de personal y también en los intereses a la deuda. O sea, no fue solamente transferencias, también hubo intereses de deuda y gasto de personal en este caso. El país recibe una deuda que estaba bastante estable, estaba cayendo a finales de los 80 después de esa crisis de deuda en América Latina. Había una perspectiva de apertura económica, un banco central independiente. Después del inicio del fortalecimiento de la descentralización hay un aumento sostenido, como podemos observar acá en la deuda total del gobierno nacional central. Si observamos sus componentes, que es el gráfico del lado derecho, vemos que eso ocurrió tanto en la deuda externa como en la deuda interna. La razón de la deuda interna es porque en la Constitución del 91 hubo un cambio, especialmente en el desarrollo del mercado de la deuda soberana, que dio origen a este aumento, y la deuda externa, que es esta línea discontinua de color azul, tiene razón en una devaluación, una fuerte devaluación que hubo entre el 97 y el 99. Entonces, digamos, esa fue un poco la razón. En términos del déficit, también finales de los 80, principios de los 90, un déficit
recuperándose después de una fuerte caída a finales, bueno, durante casi toda la década del 80. Sin embargo, hay una nueva caída justamente después de la entrada de la Constitución del 91, profundización de la descentralización, y esta caída coincide con dos cosas. Primero, una caída de la inflación, empieza a caer la inflación, y por supuesto pues la crisis de finales de los 90, una recesión bastante fuerte que coincide también y profundiza este déficit que teníamos en ese momento. Esa era la situación del gobierno nacional central. Ahora, ¿qué pasa o qué estaba pasando en ese momento con los gobiernos subnacionales? Aquí les voy a mostrar los agregados de municipios y departamentos. Lo que podemos observar acá es que también justamente después de la entrada en vigencia de la Constitución hay un aumento, pues era esperado, del gasto total de los gobiernos subnacionales. Hay más dinero, más recursos a través de transferencias, aumenta el gasto de funcionamiento. Sabemos que este gasto de funcionamiento es difícil de reducirse una vez que ha empezado a crecer. ¿Qué pasa con el déficit? Lo que ocurre acá en el gráfico del lado derecho es que podemos observar que estaba relativamente estable. Hay una caída sostenida nuevamente en el déficit a partir justamente de ese mismo periodo en que aumenta el gasto. Ya, digamos, revisando algunos estudios que han mirado esta caída, especialmente en el déficit, mencionan que son justamente municipios y departamentos pequeños, de baja capacidad y de baja experiencia, los que enfrentan esta mayor caída del déficit fiscal a finales de los 90. Posteriormente, aquí en el déficit, esto empieza a estabilizarse, hay fluctuaciones, y estas fluctuaciones coinciden perfectamente con el ciclo político, en donde los déficits son menores o los superávit son mayores justamente en los periodos, en el primer periodo electoral, y en el último periodo electoral es donde ocurren esos mayores déficits. ¿Qué estaba pasando con la deuda de los gobiernos subnacionales? Aquí, digamos, estuvo relativamente estable. Vemos que hay un incremento, este incremento un poco significativo. Posteriormente se estabiliza en la deuda total. Sin embargo, cuando nosotros vamos a descomponer esa deuda en interna y externa, en este gráfico del lado derecho, el gráfico azul discontinuo es la externa y el continuo rojo es la interna. Lo que podemos observar aquí es que hay una recomposición de esa deuda. Cae la deuda externa, aumenta la deuda interna, y la razón de ello básicamente es que hay unas mayores garantías. Gobiernos de municipios y departamentos pueden presentar o pueden tener como garantías las transferencias que estaban o que empezaron a recibir a partir de ese momento, lo cual aumenta los movimientos de deuda en el mercado local. Esas operaciones de endeudamiento en el mercado local empiezan a aumentar, y después ya del establecimiento de algunas de las reglas que les voy a mencionar en un momento, empieza, digamos, todo a estabilizarse nuevamente. ¿Qué sabemos de las reglas fiscales subnacionales? Yo creo que este tema, pues todos los secretarios, y creo que todos los que estamos acá lo conocemos bastante bien. Sin embargo, queremos mencionarlo rápidamente. Jaime ya había mencionado en este trabajo lo que consideramos nosotros, o las normas que consideramos nosotros como reglas fiscales subnacionales. Son estas 6 que tenemos acá, que empezaron con la ley 358 del 97 y que fueron hasta la 819 del 2003. Esta no es una compilación exhaustiva de todo lo que podría considerarse regla fiscal subnacional. Sabemos que han tenido modificaciones en el tiempo hasta años muy recientes, y esto, digamos, se está actualizando de forma sostenida, y consideramos que gran parte de esa evolución está en el documento. Pues no lo presentamos acá porque pues es bastante información, pero mucha de esta evolución de las tarifas, de las tasas y demás está en el documento. Bueno, entonces, después de toda esta crisis que venía ocurriendo, no solamente en los gobiernos subnacionales, sino en el gobierno nacional central, de deuda, de gasto, de déficit,
se crea la primera ley, se da la primera ley que es la 358 del 97, o ley de semáforos, la que conocemos todos como ley de semáforos, y se dan unas, digamos, restricciones o umbrales en dos indicadores, el de capacidad de pago o solvencia y el de sostenibilidad. Posteriormente, un año más tarde, en reconocimiento, en nuestra opinión es un reconocimiento a que no todo en términos de las reglas fiscales o de la disciplina fiscal subnacional deberían ser restricciones, sino también un fortalecimiento de los ingresos. La ley 488 reconoce eso, justamente algo que lo que mencionaba la doctora Luz María. Bueno, en ese caso, en ese momento se crea la sobretasa a las CPM, se modifica la sobretasa a la gasolina y se crea que en realidad es una compilación de impuestos que ya existían, el impuesto de vehículos automotores y el impuesto a la explotación de oro, plata y platino. Un año más tarde, ahí ocurre algo muy importante en nuestra opinión, la ley 549, que es la creación del FOMPET, que crea la provisión de las pensiones de los gobiernos subnacionales. Lo que se estableció es que a 2030 tiene que haber una provisión del 125% del pasivo pensional de las entidades territoriales. 100% para cubrir ese pasivo, un 20% adicional para posibles desviaciones actuariales y un 5% de administración del fondo. Todos los recursos a partir de los cuales, los cuales se generan a partir de ese umbral, tanto municipios y departamentos ya terminaron de provisionar ese 125%, pueden desahorrar ese exceso y utilizarlo para inversiones. Esta fue una de las cosas, una de las medidas, como lo vamos a ver en un momento, que relajó el gobierno nacional para conjurar la crisis de la pandemia del COVID-19, y es que ese umbral del 125% lo bajó al 80%, es decir, todos aquellos que cumplieran el umbral del 80 o tuvieran a 2019 esa provisión al 80% podían desahorrar el exceso para poder tratar de solucionar algunos de los problemas que causó la pandemia. Ese mismo año también se crea una ley muy importante que es la ley de reestructuración de pasivos, que básicamente a la cual se acogían a unas medidas especiales extraordinarias a las cuales se podían acoger o se pueden acoger municipios y departamentos para poder solucionar algunos de los desbalances fiscales que tenían con acompañamiento del Ministerio de Hacienda. No todos los municipios y departamentos se pueden acoger a esta ley, tienen que cumplir unos requisitos en términos de incumplimiento de obligaciones, demandas ejecutivas que tengan por incumplimiento de obligaciones y acumulación de pasivos, básicamente. Entonces, digamos, fue algo bien importante. Ahorita vamos a mencionar cuáles de estas, o si estas normas cumplieron su objetivo, el objetivo que tenían. En el año 2000, la ley 617 de racionalización del gasto público es una ley, pero no es una ley de recorte del gasto per se, sino simplemente establece que los gastos de funcionamiento tienen que estar acorde a los ingresos corrientes de libre destinación. Entonces se establecen unos umbrales al cociente de gasto de funcionamiento sobre ingresos corrientes de la nación, y estos umbrales, como debe ser, son diferenciales en términos del tamaño de los municipios y de los departamentos, en donde se es un poco más estricto. Todos los secretarios pues conocen cada uno de estos detalles, con los gobiernos municipales o departamentales que tengan mayor capacidad. Y posteriormente, la ley 819 también creemos que es de gran importancia. Se crea, es la ley de responsabilidad fiscal subnacional, en donde se crean los marcos o el marco medial de mediano plazo, marco fiscal de mediano plazo, que es una hoja de ruta de corto, mediano y largo plazo que tienen los gobiernos subnacionales, en donde deben establecer su plan financiero, metas de superávit, de deuda, costos de exenciones, de deducciones y descuentos, y costos fiscales de leyes y de decretos que tengan. Entonces, estas 6 normativas son
eso que nosotros inicialmente consideramos como reglas fiscales subnacionales. Como les mencioné ahora, simplemente vamos a mencionar, no nos vamos a ir con los detalles de cada uno de los estudios. Quisimos saber qué estaba diciendo, qué había dicho la literatura sobre la eficacia de estas normas subnacionales. Entonces encontramos 3 estudios interesantes. Uno que evaluaban si esas políticas o si esas normas de responsabilidad fiscal habían dado resultado o no. Entonces, observamos la ley, que había un estudio sobre la ley de semáforos, la 358, la de reestructuración de pasivos y la de racionalización del gasto. En todas, de nuevo, para no entrar en detalle de cada una, se encontró que efectivamente estas normas de disciplina fiscal subnacional dieron el resultado que se planteó inicialmente. ¿Listo? Entonces yo creo que esto es muy importante. Hubo uno muy extenso que hizo la DAF. Justamente la DAF hizo una evaluación de impacto sobre la ley 550 y encontró mejoramiento en el saneamiento fiscal, racionalización del gasto, reestructuración de deuda, inversión y fortalecimiento de ingresos a todos aquellos municipios que se acogieron a esta ley. Entonces, en pocas palabras, fue un éxito, al menos estas que, como les dije, encontramos algunos estudios serios al respecto. Se presenta, después de todo esto, a partir de las normas de disciplina fiscal subnacional, los gobiernos subnacionales han mostrado una salud fiscal bastante constante, bastante consistente a lo largo del tiempo. Llega todo el tema de la pandemia del COVID-19. Aquí, digamos, bueno, vale la pena que mencionemos con Jaime y con Daniel, Diana, hemos venido también discutiendo, inclusive esta agenda se organizó, se pensó en el 2019, porque ya se está percibiendo o se venía percibiendo que las reglas fiscales subnacionales necesitaban una flexibilización. Nosotros acabamos de ver, como les mencioné hace un momento, que hay muchos estudios que demuestran que fueron efectivas las reglas fiscales subnacionales en digamos, en reducir gasto o controlar gasto, más bien controlar endeudamiento, reducir déficit, pero nosotros no sabemos si esto ha tenido algún costo en términos de crecimiento o desarrollo. Digamos, esta gran restricción que ha habido durante todo este tiempo a partir de que se establecieron, no sabemos si eso ha tenido algún costo en términos de desarrollo o de crecimiento. Entonces, de nuevo veníamos pensando esto antes del tema del COVID-19. El COVID-19 nos obliga a todos a poner nuevamente esto, digamos, en perspectiva, todo el tema de flexibilización. Estas son algunas de las medidas, esto no es exhaustivo, todos los secretarios lo saben, estos son solamente algunas de las medidas que tomó el decreto 678 de mayo del 2020 para flexibilizar un poco todas estas normas de disciplina fiscal subnacional. Entonces, a la reorientación de rentas de destinación específica para financiar gastos de funcionamiento, contratar créditos de tesorería durante 2020 y 2021 sin que se tengan en cuenta los límites de la 358, 617 y la 819. No se aplican los límites de la ley 617, se difiere el pago de obligaciones tributarias y lo que les mencioné hace un momento del desahorro del FOMPET. Se bajó ese umbral del 125 al 80% a partir del cual los gobiernos subnacionales podían invertir ese exceso de recursos. ¿Qué dice ya para terminar la literatura sobre la necesidad de flexibilizar las normas de responsabilidad fiscal subnacional? Hay algo que mencionó un documento que sacó justamente por el tema del COVID-19 el Ministerio de Hacienda a través de la DAF, pero que ellos mencionan en el documento que no es algo coyuntural, solamente digamos que estas recomendaciones que ellos hacen no es solamente para el COVID, sino que son estructurales. Ya hay un reconocimiento también y yo creo que es algo que hay que resaltar un poco del ministerio y es que se han dado cuenta que hay necesidad de flexibilizar algunas de esas normas. Entonces ellos proponen flexibilización de créditos de tesorería. Algunos de estos
son los que ya había establecido el gobierno, o los que estableció el gobierno con el decreto 678 de 2020. Flexibilización de créditos de tesorería para solventar un poco el tema de liquidez, renegociación de la deuda, flexibilización temporal de la asignación de propósito general de inversión forzosa del sistema general y, por supuesto, cláusulas de escape que funcionen en forma contracíclica. Ellos son específicos en qué creen que, cómo puede, digamos, operacionalizarse todo esto, y mencionan la adquisición de créditos sin autorización del Ministerio de Hacienda en el cumplimiento de los límites de solvencia y capacidad del gasto de la 358, posibilidad de modificar temporalmente esos límites de la 358 para mejorar la capacidad de endeudamiento, y la suspensión temporal de la reclasificación de las entidades territoriales cuando no cumplan esos umbrales de la 617 de gasto de funcionamiento e ingreso corriente de libre destinación. La literatura internacional está, digamos, está de acuerdo con todas estas cosas. Hay una necesidad de flexibilizar esas normas de responsabilidad fiscal, y mencionan algo importante, y es que se deben hacer acorde con el modelo de descentralización que haya en cada economía, en la economía de cada país. Y mencionan que posiblemente lo que ha ocurrido en Colombia, que las normas de disciplina fiscal son más rígidas o más estrictas un poco con los gobiernos subnacionales que con el gobierno nacional central. Ellos dicen, vea, si no se flexibilizan esas normas de responsabilidad fiscal, puede haber tres problemas. Primero, se deteriora el crecimiento económico, que era lo que yo les mencionaba hace un momento. No sabemos cuáles han sido los efectos de estas restricciones en términos de crecimiento y de desarrollo. Esa inflexibilidad promueve la prociclicidad, que es algo inconveniente, y se reduce la inversión. Esos, digamos, son tres grandes problemas de no flexibilizar las normas de responsabilidad fiscal subnacional en su justa medida. Las medidas relacionadas con la flexibilidad del gasto están fundamentalmente relacionadas con metas fiscales ajustadas al ciclo, cláusulas de escape frente a choques externos, que también lo menciona el Ministerio a través de la DAF, y la exclusión del gasto de capital. Es decir, si hay alguna regla, pues no ocurre en Colombia, nosotros tenemos una sobre el gasto de funcionamiento, pero si existiera alguna sobre el gasto, sacar el gasto de capital, en particular formación bruta de capital, para que no se tenga, por supuesto, en términos de las restricciones que establece la regla. Entonces, esos son básicamente como un poco la historia. Yo sé que la mayoría de ustedes la conoce muy bien, sino queríamos más o menos poner en perspectiva todo esto. Y ahora los dejo con Diana, quien nos va a hablar cuál ha sido la relación de estas reglas de disciplina fiscal y todo el tema en general de política fiscal, también con toda la evolución que nos mencionaba Jaime de esa reglamentación que ha habido en las últimas décadas y la relación con el ciclo económico. Entonces, Diana, te dejo, y tú me indicas, por favor, a medida que quieras que pase la diapositiva. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Entonces, rápidamente voy a ir a este último tema que, como comentó Jaime, el objetivo es evaluar la relación de la política fiscal subnacional, en particular de los ingresos y los gastos, con el ciclo económico, y ver también cómo esta relación ha cambiado a través de las principales reformas a las finanzas territoriales, con especial interés en el tema de las reglas fiscales subnacionales. Como vimos, a pesar de que las finanzas públicas subnacionales tienen una gran importancia en el gobierno general, alrededor del 40% del gasto es ejecutado por los gobiernos subnacionales. Sin embargo, y a pesar de esto, conocemos poco sobre la relación de la política fiscal de los gobiernos subnacionales con el ciclo económico. La mayoría de los trabajos que estudian este tema se han concentrado en la situación de países federales. Por ejemplo, Roden y Weibels estudian esta situación para 7 países federales: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Alemania, India y Estados Unidos. Y en general los autores concluyen que la política fiscal local en estos países es procíclica, y es procíclica porque los impuestos locales son elásticos, porque los diseños de transferencias tienden a ser procíclicos, es decir, las transferencias, el cambio en los ingresos corrientes de la nación suele transferirse directamente a los gobiernos subnacionales a través de las transferencias,
Además, existen limitaciones de acceso a mercados de crédito en tiempos de crisis para los gobiernos subnacionales. Por otro lado, y para el caso de América Latina, Jiménez y Terminacián presentan un análisis para los países de la región con mayor descentralización, en donde incluyen Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México y Perú para los años 2003 a 2013, y encuentran también que en general la política fiscal local es procíclica debido, como comenté, a que los impuestos y las transferencias son procíclicos, pero también a que estas reglas fiscales subnacionales y los controles de gasto y endeudamiento pueden promover también comportamientos procíclicos al obligar a recortar el gasto en las partes bajas del ciclo económico. Para el caso colombiano, únicamente tenemos el trabajo de Chamorro, Santos y Urrea, que se concentra únicamente en los departamentos y analiza la situación para el periodo 2000-2018. En nuestro caso, y con el objetivo de contribuir a esta evidencia, vamos a analizar la situación no solo de los departamentos, sino también de los municipios, y vamos a analizar un periodo más extenso desde 1990 hasta 2018, para precisamente poder revisar qué ha pasado con esta relación luego de las principales reformas a las finanzas territoriales. La siguiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente vamos a usar información de la actividad económica de departamentos que tenemos disponible en el DANE desde 1990 hasta 2018 en las cuentas departamentales, la información de finanzas públicas, ingresos y gastos de municipios y departamentos la tomaremos de las ejecuciones presupuestales publicadas por el Departamento Nacional de Planeación, y sobre el PIB municipal, como sabemos, desde 2011 el DANE calcula una estimación del valor agregado municipal con base en la importancia económica de los municipios en la actividad económica del departamento. Vamos a hacer un ejercicio con estos datos, sin embargo, para poder tener un periodo más extenso, sobre todo para los municipios grandes, las capitales y los municipios con más de 100.000 habitantes, vamos a extender esta serie de actividad económica de los municipios usando como aproximación a la importancia económica de los municipios en el departamento la contribución que tiene cada uno de estos al recaudo de impuesto predial y de industria y comercio del departamento. En general, diremos que la relación de los ingresos o gastos es procíclica si encontramos una relación positiva con el ciclo económico, es contracíclica si la relación es negativa, y acíclico si no presenta los ingresos o gastos una relación clara con el ciclo económico. Entonces, yendo de una vez a los resultados, aquí vemos los resultados agregados para los departamentos para el periodo 1990-2018, y los datos nos muestran que en promedio durante este periodo los gastos corrientes de los departamentos presentaron un comportamiento procíclico, y en contraste los gastos de capital y en particular la inversión social presentan un comportamiento contracíclico. Sin embargo, dentro de los gastos de capital vemos que la formación bruta de capital fijo tiene un comportamiento procíclico. Si miramos los ingresos, vemos que los resultados coinciden un poco con lo que vemos en el caso de los gastos. En los ingresos, a pesar de que en el agregado de los ingresos tributarios hay un comportamiento acíclico, es decir, no hay una relación clara con el ciclo económico, hay ingresos tributarios de los departamentos que sí tienen comportamientos procíclicos, como el caso del impuesto a la cerveza, que como sabemos tiene la mayor participación dentro de los impuestos de los departamentos. Y por otro lado vemos que las regalías especialmente también presentan un comportamiento procíclico, y esto está relacionado con la prociclicidad que vemos en la formación bruta de capital fijo también en estas entidades territoriales. Sin embargo, y para entender un poco mejor qué está pasando, vemos cómo ha cambiado esta relación entre 1990 y 2018. Cuando veamos valores positivos, esto significa que la relación es procíclica, y cuando veamos valores negativos en el eje vertical, quiere decir que es contracíclica. Como vemos, tanto los gastos corrientes como los gastos de capital han tenido una tendencia hacia menor prociclicidad luego de las principales reformas a las finanzas territoriales de las últimas décadas, particularmente luego de la reforma al Sistema General de Participaciones, que, como dijo Jaime, agrupó el situado fiscal y las participaciones municipales en una única bolsa, pero además esta reforma buscó un diseño menos procíclico de las transferencias, que antes crecían como un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación, es decir, estaban directamente
ligadas a la actividad económica, pero con esta reforma se planteó que las transferencias crecerían como la variación de los últimos 4 años de los ingresos corrientes de la nación, y además se estableció un periodo de transición que fue desde 2002 a 2017, en donde se establecía que las transferencias crecerían con la inflación más unos puntos porcentuales, evitando ese comportamiento procíclico en esta fuente de recursos. Vemos otro punto importante, bueno, como comentaba al inicio, las reglas fiscales subnacionales pueden llegar a promover comportamientos procíclicos porque obligan a recortar el gasto en las partes bajas del ciclo económico. Sin embargo, también pueden tener un efecto opuesto, ya que en las partes altas del ciclo económico evitan el sobreendeudamiento y el exceso de gasto. Y efectivamente en estos resultados vemos que con la introducción de estas normas de responsabilidad fiscal, no hay una evidencia que muestre que estos gastos hayan aumentado su prociclicidad. Por último, en este gráfico de gastos de capital, vemos que en el periodo 2012-2018 ha aumentado la prociclicidad. Y si vamos a la diapositiva siguiente, acá hemos dividido el gasto de capital en sus dos principales fuentes, formación bruta de capital e inversión social. Vemos que esa mayor prociclicidad en los departamentos desde la creación del Sistema General de Regalías está sobre todo en la formación bruta de capital, mientras que la inversión social, principalmente en salud y educación, que es financiada con transferencias de la nación, ha tenido una tendencia menos procíclica, incluso en algunos periodos ha sido contracíclica. Si vamos a la siguiente diapositiva, aquí vemos los resultados para el agregado de los municipios, en este caso para el periodo 2011-2018, que son los años en donde contamos con datos oficiales del DANE para estas entidades territoriales. Vemos que en promedio durante este periodo los gastos corrientes presentaron un comportamiento procíclico, y esto coincide con la alta prociclicidad de los ingresos tributarios, pero sobre todo de los municipios capitales y con población superior a 100.000 habitantes, que como sabemos son los que tienen mayor participación de ingresos tributarios como predial, industria y comercio, que además están directamente relacionados con la actividad económica, sobre todo el caso del impuesto de industria y comercio. Por otro lado, los resultados para los gastos de capital coinciden con lo que vemos en los departamentos, en donde la inversión social presenta un comportamiento contracíclico. Si hacemos el mismo ejercicio que con los departamentos y nos vamos un poco más atrás en la diapositiva siguiente, vemos que en los gastos de capital, al igual que en los departamentos, tienen una tendencia hacia menor prociclicidad, y si desagregamos el gasto de capital entre sus dos principales componentes, vemos que especialmente la inversión social tiene una tendencia hacia menor prociclicidad, que coincide con esto que les comentaba de las transferencias y el hecho de que los gastos de capital, por ejemplo en salud y educación, se financian con esta fuente de recursos. En el caso de los municipios no vemos que la introducción del Sistema General de Regalías haya llevado a una mayor prociclicidad de la formación bruta de capital, y creemos que esto se debe principalmente a que, como sabemos, las regalías tienen la mayor participación en los departamentos y no tanto en los municipios, mucho menos en los municipios capitales, que son los que estamos viendo aquí en estas gráficas. Otro punto importante es que en estos resultados que les he mostrado no incluimos el año 2019-2020, y no estaría entonces incorporado un contexto de caídas drásticas de la actividad económica como el que estamos viviendo. En estos gráficos vemos el cambio porcentual de las principales cuentas de ingresos propios de municipios y departamentos para el periodo 2019 y 2020, y para los 3 primeros trimestres del año vemos que en general los ingresos tanto en municipios como departamentos presentaron un comportamiento procíclico en este último año, con caídas drásticas, por ejemplo, en el impuesto predial, que en el segundo trimestre, abril-junio 2020, en comparación con el mismo trimestre de 2019, presentó una caída de 35%. En el agregado de los ingresos tributarios para este mismo periodo vimos una caída de 25,7%.
El único rubro de ingresos propios en donde no observamos una caída fue en los ingresos no tributarios. En el caso de los departamentos vemos la misma situación, una caída tanto en los ingresos totales como en las principales fuentes de ingresos propios, como por ejemplo algunas de los principales impuestos, como el de los licores, que presentó una caída de 21,5%, y la cerveza, que presentó una caída de 20,8%, esto en el segundo trimestre de 2020. Si miramos por otro lado los gastos, vemos que también estos presentaron un comportamiento procíclico en este periodo. Aquí vemos los principales componentes de los gastos corrientes. Presentaron una caída tanto en municipios como en departamentos. En los municipios, por ejemplo, los generales dentro de los gastos corrientes presentaron una caída de 30,2% en el segundo trimestre de 2020 y en los departamentos de 29,4%. Entonces, en general, bueno, aquí vemos también los gastos en inversión, y esto coincide con lo que encontramos en el periodo 1990-2018, en donde vemos que dentro de los gastos de capital, los que han presentado un comportamiento menos procíclico ha sido la inversión social en los sectores de educación y salud, y eso es también lo que vemos en el periodo 2019-2020, en donde, a pesar de que en el agregado del gasto total en inversión, los municipios y departamentos presentaron caídas tanto en el segundo y en el tercer trimestre en el caso de los municipios, y en el tercer trimestre en el caso de los departamentos. A pesar de esto, los gastos en inversión social no se contrajeron en los sectores de educación, salud y prevención y atención de desastres. Entonces, ya para cerrar, en general los mensajes de este último estudio son: primero, en el periodo 1990-2018, vemos que los gastos corrientes presentaron un comportamiento procíclico, y los gastos de capital, pero principalmente la inversión social, fueron acíclicos o contracíclicos. Por el lado de los ingresos tributarios, sobre todo en los municipios capitales y con más de 100.000 habitantes, presentaron un comportamiento procíclico, y las regalías en los departamentos luego de la introducción del Sistema General de Regalías. Y esta postura fiscal ha cambiado a través de las principales reformas debido al diseño menos procíclico que les comentaba de las transferencias, las reglas fiscales subnacionales, que, como mostraba Javier, hay evidencia de que estas han contribuido a la disciplina y sostenibilidad fiscal. Y por último, la reforma a las regalías sí ha llevado a un comportamiento procíclico, sobre todo en la formación bruta de capital fijo y en los departamentos. Vemos por último que con la llegada de la pandemia, los gastos corrientes y de capital presentaron un comportamiento procíclico que coincide con el comportamiento procíclico de los ingresos, y la excepción son la inversión en salud, educación y prevención y atención de desastres, que sí aumentó durante este periodo. Entonces, digamos, el mensaje aquí sobre las reglas fiscales subnacionales es que, a pesar de que en el periodo 1990-2018 no encontramos evidencia de que su introducción haya llevado a una mayor prociclicidad de los gastos subnacionales, sí pueden promover comportamientos procíclicos en contextos de caídas drásticas de la actividad económica como el que estamos viviendo, y ahí entra toda esa discusión de lo que comentaba Javier sobre la flexibilización de las reglas fiscales subnacionales. Y eso sería todo. Muchas gracias. Los dos últimos documentos que presentamos están disponibles en la página web del banco por si quieren conocer más detalles. Gracias. Diana, a ti muchas gracias, a Javier, al doctor Jaime, pues por esta, yo creo que muy buena exposición y este muy buen recuento histórico de qué ha pasado con las finanzas públicas territoriales, sobre todo en esas lógicas de lo que conocemos normalmente desde el territorio como indicadores de disciplina fiscal, pero que ustedes aquí muy bien aterrizan también como esa regla fiscal subnacional. Yo quisiera de pronto, si alguno tiene alguna reacción, yo tengo un par de comentarios, pero quiero mirar si de pronto algún secretario o del equipo de trabajo tiene alguna reacción frente a lo que hemos visualizado.
y lo que nos han explicado pues los expositores. De pronto el doctor Ángel Torres, Ah, Germán, qué pena. Ibas a... No, Vicky. Ah, Vicky, ¿cómo Eh, estás? sí, muy bien. Buenos días. Pues Daniel, la verdad que felicitar los expositores excelentes, hicieron un buen recuento de lo que ha pasado con la renta fiscal en todos estos años. Yo sí tengo una observación, yo soy del criterio que realmente el gobierno nacional no ha entrado a hacerle ningún apoyo a las entidades territoriales desde hace muchísimos años. Lo que ha hecho es de pronto una concentración de funciones, una delegación de funciones sin recursos. No descentraliza los recursos, pero sí las obligaciones. Y pensaría que en toda esa descentralización de la que tanto se ha hablado, con respecto a los recursos, nos ha generado unas rentas realmente, o las rentas que tienen las entidades territoriales en este momento, no son las rentas de una buena sostenibilidad, ni siquiera para lo mínimo que regula la nación, que son las normas en educación, en salud, en derechos humanos, en víctimas. Ni siquiera las rentas que tienen las entidades territoriales pueden cubrir las obligaciones y las funciones que nos ha delegado el mismo gobierno nacional. Pero bueno, eh, hablemos propiamente de lo del año pasado y este año. El 678 de nosotros realmente no nos colaboraron, hemos dicho, eso no nos apoyó para nada ese decreto, porque ni podríamos decir que con la reorientación de rentas, porque eso lo está en la 617 y se podía haber hecho por acuerdo municipal. De pronto, de que no nos van la única es que de pronto pues no nos van a sancionar. Doc, se te perdió el audio. Doctora Victoria. Ahí ya te recuerdo. Bueno, Ahí. con lo único que pudo haber de pronto apoyado y que uno consideraba que no le iba a generar un gasto más a la nación fue con el desahogo FOMPED, que fue donde se tuvo tanta esperanza, pero que eso solo quedó en el papel. Quedó tan en el papel que yo sí le diría a Daniel que por parte de Asocapital es volver a iniciar una lucha. De hecho, con la Federación de Departamentos ya la está adelantando de nuevo. Es que por lo menos esa plata que ellos venían entregando de desahorro de mesadas pensionales pudiese retomarse para que se pudieran gastar en libre inversión para las entidades territoriales. Pero yo pues lo único que podría decir es que quisiera ver en qué punto o en qué de ese decreto, qué entidades territoriales en el país se vieron beneficiadas. O sea, que uno dijera, pues realmente eso nos ayudó y fue un recurso más, porque aquí el problema de todas las entidades es de liquidez, es de la parte presupuestal, y sí estamos enfrentando en este paro una responsabilidad muy grande frente a lo que se ha dejado de hacer en las mismas municipios y en los mismos departamentos por no tener ese recurso que mínimamente pues veníamos recaudando. Esa es como mi apreciación y pues yo creo que sí, eso de invitar a repensar, yo creo que ya está pues deberíamos de retomarlo todos y repensar mucho sobre todas estas entidades territoriales que va a pasar a futuro con nosotros. Victoria, mil gracias por tu comentario. No sé si de pronto tengan alguna reacción por parte del equipo del banco. Victoria, muchas gracias. Yo quería un poco más de detalle por qué no funcionó lo del FOMPEP. O sea, si me explican un poco para conocer un poco más
el detalle. Sí, Si se quedó doctora, en el papel, ¿por qué? yo le digo qué pasa con eso, pues la verdad he estudiado mucho el tema del FOMPES, lo hemos trabajado mucho. El 678 y pude asesorar al gobernador del Quindío que pertenecía a el año pasado estuvo en el comité directivo nacional como delegado de los gobernadores en el FOMPES. Uno de los puntos que salieron allí fue para desahorrar que se bajara el promedio, el cumplimiento del pasivo al 80%. Resulta de que no sé cómo fue que el ministerio, y le voy a dar el caso del municipio de Armenia, nosotros estábamos en el 117% de cubrimiento de recursos propios. Cuando salió el 678 con ese requisito, a los 2 meses llegó una carta diciendo que el municipio de Armenia estaba en el 82%. Nos bajaron, pero bueno, uno decía, bueno, estamos todavía ahí en el 80%. No, porque cuando sacaron esa regla, ¿qué pasó? No es con recursos propios, es que educación y salud también lo tenían que cumplir. Y un problema grave que tiene el país en este momento, doctor, es el tema de educación, el pasivo de educación, porque es incierto, porque no lo han trabajado, porque el FOMPED está en mora con las entidades territoriales con la problemática que tenemos con el del pasivo de salud y de educación. Entonces ese punto no se pudo cumplir. Las mesadas, pues ellos venían de todas maneras desahorrando mesadas a las entidades territoriales. Y le cuento que vinieron a consignar ese recurso en el mes de diciembre, el año pasado, diciembre. Eso vinieron a aprobarlo entre octubre, noviembre y diciembre. Y este año, cuando habíamos dejado presupuestada la plata de mesadas, lo que dijeron, esa plata se tiene que adicionar de nuevo a mesadas. Cuando yo ya cubrí el año anterior, es por qué no liberar ese recurso para que sirviera de recurso propio si yo ya tenía apropiado y este año vuelvan y me den la plata de mesadas. La verdad, doctor, que el tema de FOMPED es un tema bien complejo. Con el pasivo ellos no han sido, o sea, han sido muy duros con las entidades territoriales y conocemos de la deuda que ellos tienen con nosotros. Además, la nación le adeuda, no ha hecho distribución de las leyes del impuesto de timbre cuando se recaudaba. Desde el año 2011 no hace distribución. Y del recurso del SGP Educación, en los años 2017 y 2018 se prestaron la plata de las entidades territoriales que eran para abonar a ese pasivo y no lo han pagado. Entonces, la verdad, en nada sirvió lo del FOMPED, doctor. Yo tengo mucho, hemos estudiado mucho el tema y cuando quiera hacemos una mesa de trabajo para solo ese tema y le puedo compartir todos los documentos que tenemos de la lucha que se ha tratado de dar de ese tema. Es que ese es un tema, Victoria, después la molestamos, porque si salgamos de esta regla, pero después me interesa, porque con Javier hemos estado hablando, y creo que alguna vez hablamos con Daniel también, que ese es un tema que me interesa, así que la voy a molestar. Con mucho gusto, doctor. Daniel tiene mi contacto. Claro que sí. Yo concluiría lo que mencionaba la doctora Victoria con algo, y es, hoy hay muchos fondos en los cuales hay recursos nacionales y subnacionales, no solamente el FOMPED, está incluso el FOME. Y eso a veces parece una caja muy opaca, donde incluso ese cálculo actuarial pues ha sido bastante complejo. Pero bueno, yo simplemente como para unar tal vez a lo que mencionaba María Victoria. Doctor Ángel. Buenos días. Buenos días. Gracias, doctor Daniel, por el espacio. Bueno, felicitar a los ponentes hoy que estaban haciendo su tarea bien hechecita. Maravillosa pues, propuesta. Escuchando también a la doctora en su intervención, pues nos asalta una preocupación importante, que supongo que es de todos los secretarios de Hacienda. Para los que no me conocen, Ángel Torres, secretario de Hacienda de Sincelejo, Sucre. En estos días hablaba con don Daniel y le expresaba una de las grandes preocupaciones. Tenemos dos preocupaciones importantes. La primera, lo que es el gasto de inversión. Por su parte, el gasto de inversión, todos sabemos de que
Hoy, este año, vamos a ver reflejado todo lo que es los impuestos de periodo del año pasado, como por ejemplo el impuesto de renta, y por lo menos también esta recuperación económica que he venido muy lenta por todo lo que ya sabemos, y que efectivamente este año va a darnos muy duro en lo que respecta a lo que son las transferencias, y ya está viendo reflejada en el último reporte del Sistema General de Participaciones. Entonces tenemos ese problema, tenemos que buscarle solución de alguna forma porque en algo tenemos que invertir. Y si FOMPED es una solución, tenemos que ser lo más flexible posible o buscar la forma de proponer que esto sea lo más flexible posible para que ese recurso que está allí se pueda invertir y así se pueda recuperar más rápido económicamente. Porque si tenemos ese recurso ahí guardado, que no nos va a servir de nada guardado, sino que efectivamente lo podemos utilizar o reutilizar o prestar inclusive. No me refería, cuando digo prestar, no me refería a FOMPED porque eso es nuestro, de otros recursos, de otra forma, del FOME o cualquier otro fondo que nos pueda ser más flexible para que nosotros podamos invertir y al mismo tiempo podamos recuperar la economía, porque es que esto se recupera invirtiendo, esto se recupera con obras, con inversión social, y eso se recupera con dinero y recursos en la calle, que la persona tenga la oportunidad de trabajar, la oportunidad de consumir y por supuesto la oportunidad de gastar, y así mismo se va a ver reflejado el ingreso en los municipios a través del impuesto de industria y comercio, del impuesto predial y todo aquello que se gira en torno a la economía. Entonces esa preocupación ya ustedes la han esbozado muy bien, muy importante, maravilloso, que busquemos una alternativa de solución en lo que respecta a los ingresos de los municipios para lo que es la inversión y que puedan bajarse del orden nacional. Ya decíamos ahorita que el FOMPEP es una alternativa, no funcionó muy bien el año pasado, La idea es que al parecer, pues me comentaba el alcalde que en la reunión última que se tuvo la semana inmediatamente anterior en la ciudad de Medellín, si mal no estoy, se propuso de que efectivamente funcionara y tuviese una forma más expedita de buscar y de obtener los recursos. Esperemos que eso funcione, porque si no funciona, los municipios no van a invertir este año absolutamente nada. Y si no se invirtió el año pasado, mucho menos este año, y eso se va a ver reflejado en cada una de la situación social que hoy enfrentamos en cada una de las ciudades. Otro aspecto, el segundo aspecto preocupante, y que de pronto fue el motivo de mi llamada para el doctor Daniel Escobar, es el gasto de funcionamiento. Y muy bien lo tocaba la doctora. La doctora nos decía de que para muchos municipios no sirvió de mucho la 678. Para nosotros Sincelejo sí sirvió de mucho. Sin embargo, ¿por qué sirvió de mucho? Porque efectivamente habían unos recursos de excedentes y recursos de balance que sí nos sirvieron, que pudimos utilizar tanto para los gastos de funcionamiento, inclusive también para los gastos sostenibles en la pandemia, la inversión, lo que fue el COVID-19. Pero este año, o sea, el año 2021, no es el mismo año 2020 que pudiese para municipios como Sincelejo tener unos recursos de excedentes de capital, de excedentes financieros o de recursos de balance, por supuesto, para que pudiesen ser invertidos. Ya esos ingresos, esos recursos no se encuentran en nuestra municipalidad. Y estoy totalmente seguro que en ningún municipio los tiene, o por lo menos no los tiene como los tuvo del año 2019 para el año 2020, y que por lo menos en nuestro caso pudo salvar la patria en la ciudad de Sincelejo, que pudimos pasar con las estrategias tributarias que fueron conocidas en el orden nacional, dentro de los alivios y dentro del impulso que le dimos a esas estrategias, pudiésemos pasar sin déficit fiscal. Pero no hay recursos de balance, no hay excedentes financieros, como se pudieron tener efectivamente el año inmediatamente anterior. Es decir, hoy, si bien puede ayudar un poco, tomando esos ingresos o esos recursos que son de una destinación específica y que se pueden tomar por 678 para gastos de funcionamiento, esos recursos hoy no alcanzan. Y nos enfrentamos no solamente este año a la pandemia, porque el tercer pico resultó más gravoso que el primero. También nos enfrentamos a un estallido social que hoy se ve reflejado en lo que son los paros y que no sabemos hasta ahora ciencia cierta cuándo va a terminar. Y por supuesto que municipios como Cali no se van a recuperar de la noche a la mañana. Y municipios como Pereira, como Medellín, no se van a recuperar tan fácilmente como de pronto lo tiene pronosticado el orden nacional,
con la resolución 777 y que podría uno mirar una expectativa de recuperación, pero esa recuperación no se va a dar en el 2021. Esa recuperación va a ser paulatina y a duras penas, por lo menos visionando con el secretario de Desarrollo Económico, a duras penas está pensando que pudiese recuperarse por allá en el 2023 a 2024. La pregunta es, ¿qué hacemos hoy para poder pagar nuestros gastos de funcionamiento? Ese es un gran interrogante importante que debemos, para que no causara al final del ejercicio un déficit, sobre todo nosotros que estamos en ley 550. Entonces, esa es la preocupación. Nosotros tenemos que buscar, como secretarios de Hacienda y como proponente y como estudiosos de la Hacienda Pública, tenemos que buscar proponer alternativas que permitan desarrollar unas, digamos, unas formas o fuentes de inversión o de recursos para que puedan suplir ese gasto de funcionamiento. Y para que, por supuesto, porque si no, todos vamos a estar en déficit fiscal al final de año. Y a eso sumémosle, por favor, lo que es el tema de las evaluadoras de riesgo, que hoy están evaluando riesgo como si estuviésemos en una debacle. Me hablaban de riesgo, por ejemplo, acabamos de hacer una evaluación de riesgo que afortunadamente, pues, ahí no fue bien, pero como que a regañadientes. Un riesgo donde me hablan del orden público. Sin Sincelejo no ha pasado absolutamente nada. O no digamos que no ha pasado nada, sino que a duras penas han sido muy pocas situaciones de orden público que se han presentado, casi que nulas, por decirlo así. O sea, no puede ser el mismo rasero municipalmente que en el orden nacional. Entonces, allí tenemos un grave problema importante que nos va a coartar la posibilidad de tener crédito público. Entonces, una de las propuestas que yo siempre he realizado es que flexibilicemos lo que es para la inversión, lo que es la posibilidad de que los municipios adquieran vigencias futuras, la posibilidad de que los municipios adquieran lo que corresponde a créditos públicos, pero con una flexibilización en lo que respecta a los indicadores, porque si no, nosotros no vamos a invertir y esta administración pasaría sin pena ni gloria. Entonces, esos dos puntos importantes. Uno, en lo que respecta a los gastos de inversión, a través que busquemos la forma que funcione FONPEP o que busquemos otra alternativa, sea de flexibilización de los indicadores, y otra, que tenemos que buscar una alternativa de orden legal para que se puedan utilizar recursos, no solamente de estampillas, no solamente de esas destinaciones específicas para poder cubrir gastos de funcionamiento, porque este año no solamente nos estamos enfrentando a pandemia, sino que también nos estamos enfrentando a un estallido social, que es el paro, que nos tiene detenida y estancada la economía. Entonces, tenemos que buscar alternativas y esa es la invitación a todos. Ojalá exista aquí una lluvia de ideas o mañana hagamos una mesa de trabajo exclusiva para eso, para proponerle al orden nacional, por supuesto, alternativas de solución que nos permitan no pasar en déficit, poder cubrir nuestros gastos de funcionamiento y, por supuesto, pues maravilloso también cubrir los gastos de inversión. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Daniel. Hacer una pregunta, Ángel, una pregunta concreta es sobre lo que menciona de que tienes ley 550. ¿Cómo están los acuerdos de pago? O sea, ¿te afecta también? ¿Cómo te afecta la...? No, y de pronto, Jaime, perdón, complemento la pregunta. Yo tenía la misma inquietud. Yo, digamos, porque vimos en la 678-2020 que ha habido algunas medidas, pero no sé si hay un traslape entre ley 550 con COVID, porque la 550 no sé si la cambiaron frente al COVID, o sea, si hay mayores ayudas, pareciera que no, porque no he leído nada al respecto, pero sería interesante ver si hubo algo adicional, porque no es lo mismo ley 550 normal a ley 550 con COVID. Entonces no sé si hay alguna diferencia, Ángel, gracias. Paso a responder. Nosotros no tenemos ningún inconveniente con ley 550. Ninguno. Pero al final del ejercicio no podemos pasar en déficit, porque lo esencial de la ley 550 es que reorganices tus finanzas para que pagues de manera cómoda, para que no pases al final del ejercicio con gastos de funcionamiento que no puedes cubrir. Ese es el fin de la ley 550. Nosotros venimos en ley 550 el año 2003. La modificamos en el año 2017. Hemos venido pagando juiciosamente. El año pasado le pedimos a los bancos que nos dieran, que no sé, si el gobierno nacional en una reunión que tuvimos nos dijeron, mire, endeúdense
La 678 también dijo, mire, les extiendo los préstamos de tesorería al año siguiente. ¿Qué hicimos nosotros? Mire, señores bancos, ¿para qué nos vamos a endeudar si ya tenemos una deuda? Denos unos periodos de gracia flexibles durante este año y durante el otro año para nosotros simplemente pagarle los intereses, no paguemos capital y se extiende la obligación. Eso hicimos en Sincelejo y nos funcionó perfectamente porque había unos gastos unos gastos de ingreso corriente libre de destinación que podíamos utilizar y lo utilizamos para otra inversión. Pero con Ley 550 hemos sido muy juiciosos. No hemos dejado de pagar, no hemos dejado de ahorrar, tenemos un fondo de contingencia fortalecido y cualquier situación contingente puede cubrirse. Es decir, el problema no es como tal dejar de pagar la Ley 550. El problema es que al final del ejercicio, un reporte de déficit de un municipio que se encuentra en la Ley 550 es fatal para la finanza del municipio. Pierde toda credibilidad, pero resulta que ahora no entendemos el problema social, que es por un lado salud pública y por el otro lado precisamente el proceso social por producto de los paros, que ha estancado totalmente la economía y tenemos problemas para pagarnos, vamos a tener problemas al final del ejercicio. Yo le decía el año pasado a los secretarios, les decía, mire, el año más difícil va a ser el año 2021, porque por lo menos como municipio como Sincelejo no tuvo déficit, pero ahí a duras penas, sufriendo mucho, porque comprometíamos, dejábamos de comprometer, hacíamos el efecto cometa, soltábamos la cometa, cuando nos veíamos apurados, alábamos la cometa, ahí como para ir midiendo todo ese ejercicio presupuestal de ejecución, y así nos fue excelente hasta el final del ejercicio. Y utilizamos otras estrategias como la que le dije ahorita, que le mencionaba, la reorganización de las obligaciones. Le pedimos inclusive a los bancos que nos bajaran las tasas. Claro, si estábamos frente a las tasas más bajas del mercado en toda la historia del país, entonces pues bajaron las tasas. Yo, mire señores, bajen las tasas, porque si no nos toca salir a vender la cartera, y la idea no es salir a prostituir los créditos públicos que tenemos las entidades municipales, sino ser, digamos que de común acuerdo lograr algo que nos beneficie a todos. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros no tenemos problema con 550, afortunadamente, y esperemos no tenerlo. Nosotros creemos y somos muy juiciosos en lo que son los pagos de 550. Y ahí está la plática de 550 porque se ha venido ahorrando de 2013. Pero el problema va a ser que no podemos decirle al Estado, a la Hacienda y a los acreedores que el municipio está en 550 y que va a tener déficit fiscal al final del ejercicio porque no alcanzó la 678, no pudo con el total de gastos a lo que es el ingreso corriente libre de destinación, porque hubo paro y porque hubo déficit y porque hubo COVID, y eso no lo vamos a entender al final del ejercicio. Entonces nos corresponde a nosotros proponer, no quejarnos, porque no soy de los que me gusta quejarme, sino proponer alternativas para que podamos cubrir los gastos de inversión en el año 2021, más allá de 678. Ese es el ejercicio, esa es la propuesta. ¿Cómo hacemos más allá de 678? Poder cubrir los gastos de funcionamiento que hoy nos pueden reflejar en un déficit. Y si nos reflejan, miren lo que puede pasar. Vamos a suponer que se recupere la economía para el 2022, que yo lo veo muy difícil. Y si reportamos déficit fiscal en el año 2021, ¿quién nos va a prestar? Nos van a bajar inmediatamente las aseguradoras de riesgo, nos van a bajar inmediatamente de la calificación. Entonces, ese no es el ejercicio. Si el ejercicio preventivo lo podemos hacer desde ahora, como lo hizo Sincelejo el año pasado, que le dio muy buenos frutos y al final no tuvo déficit, implementando unos alivios tributarios, implementando una autoridad en el gasto e implementando una reorganización de sus créditos, ¿por qué no lo podemos hacer desde ahora, desde el orden nacional, fortaleciendo un poco más normativamente, no solamente desde 678, sino que también existan otras posibilidades de utilización de gastos para funcionamiento y al final del ejercicio no tengamos déficit? Y por supuesto, siendo más flexible con el tema de FOMPEP, que a todos, pues, todo el mundo pensó que la joya de la corona el año pasado era FOMPEP y al final no pasó nada, o sí pasó muy poco. Entonces, no nos hagamos de pronto esas ilusiones que podamos tener y que no podamos resolver los problemas que al final hoy tienen. Miren que hoy Findeter tiene la posibilidad de tener unos créditos, pero resulta que las calificadoras están calificando mal a los municipios. ¿Por qué están calificando mal a los municipios? Porque de pronto no hicieron el ejercicio
porque de pronto no hicieron el ejercicio, y a los que hicimos el ejercicio también nos bajaron de calificación, pero afortunadamente Sincelejo ha venido juicioso, y por lo pronto hoy tiene una buena calificación a pesar de que se la bajaron. Pero el problema no es Sincelejo, el problema son todos los municipios, y tenemos que buscar la forma de ayudarnos todos, a todos los municipios. Por eso tenemos que decirle al gobierno nacional: mira, hagamos una mesa de trabajo, señor viceministro, señores Ministerio de Hacienda, busquemos la forma. Tenemos este problema hoy, estamos en junio, 4 de junio, podemos resolverlo. Pero no vengamos con que vamos a resolver en septiembre, porque ahí sí no vamos a resolver absolutamente nada. El problema lo tenemos que resolver es hoy. Buscar las alternativas de inversión a través de gastos de inversión, a través de FONPEP, o a través de otra alternativa, o a través de otro fondo, cualquier otro fondo, o a través de préstamos para los municipios a una tasa muy baja, como efectivamente puede darse ahora, con posibilidades de crédito, flexibilizando los requisitos. Y también tenemos que buscar la alternativa para los gastos de funcionamiento, porque ya las reorientaciones del 678 no alcanzan a cubrir lo que se está dejando de recaudar, tanto por COVID como por el problema social. Sí, yo creo que eso que plantea Ángel es el sentir de casi todos los secretarios. Y recordemos que ese decreto 678 convergía en 5 temáticas. Una, esa flexibilización del presupuesto en términos de poder atender la emergencia, que creo que ayudó porque obviaba el trámite en el Consejo y era incluso más amplio, entonces les permitía reaccionar. Lo segundo, en términos de los indicadores de ley, funcionamiento y deuda, digamos incluso deuda, digamos la relación del saldo de la deuda versus ingresos corrientes, la amplió al 100% cuando la teníamos en el 80%. Un tercer capítulo de beneficios tributarios, que evidentemente venía con un vicio de inconstitucionalidad que desde el comienzo diagnosticamos todos y éramos corriendo para que eso no digamos, a poder por lo menos incorporar algunos de esos beneficios. Un cuarto punto en términos del FONPET, y un último punto que benefició a los departamentos en términos de la cesión de la CPM. 310.000 millones de pesos que se recaudó a la nación por el 50% y logró cederlo a esos 32 departamentos. Pero coincido, digamos, con lo que expresan los secretarios, y es tal vez, digamos, el recuento histórico que nos dieron es muy valioso porque nos permite evidenciar que esas eran medidas necesarias en su momento para poder regular y estabilizar finalmente las finanzas públicas territoriales. Pero el momento actual yo creo que requiere tal vez acciones más audaces, más de mediano plazo, porque este decreto nos circunscribió básicamente a 2020 y 2021. Y pues el espacio que hoy tenemos, también, digamos, motivado por el doctor Ángel y otros secretarios, lo que estamos buscando es precisamente empezar a sensibilizar el tema, ¿cierto? A buscar argumentos, a buscar insumos, para tratar de que esa 678, por lo menos en unos elementos que son valiosos, se perpetúen. Y sabemos que ahí hay que modificar ley orgánica en la 819 tal vez, la 358 no, y es un ejercicio legislativo más sencillo, pero en últimas, por lo menos mediáticamente, como lo dice el doctor Ángel, se puedan algunos de esos elementos de entrada, sí, perpetuar y empezar a evaluar otros. Dentro de la estrategia de Asocapitales hay 4 líneas que queremos trabajar este año. Una tributaria, que fue todo el tema que estuvimos durante este primer semestre batallando, y seguimos batallando, como lo decía la directora Luz María, con el tema de la sobretasa de la gasolina particularmente. Otra línea que son los indicadores de disciplina fiscal, y por eso este espacio que abríamos y que muy amablemente pues también nos comparten ustedes desde el Banco de la República. Otro de endeudamiento, porque sentimos que el endeudamiento en el país no está siendo bien manejado. Yo creo que tenemos posibilidad de escalar muchos de las operaciones de crédito, y el endeudamiento no es solamente el empréstito, sino que hemos visto que han hecho operaciones de emisión de bonos muy buenas, sobre todo la de Bogotá. O sea, las APP son en cierto sentido una estructura también de crédito, de flujos futuros. Y tenemos incluso hoy otros instrumentos que lo conversábamos en días pasados que también van a apelar, digamos, a un tema de crédito que es el TIF y el derecho real de superficie. Y finalmente los fondos, porque es que nosotros tenemos el sistema general de regalías. Esta mañana lo conversaba con Diego, y no sé si han visto los twitters de Diego Dorado y de Juan Carlos Echeverry sobre los recursos que hay en regalías, y necesitando recursos, pues sí, necesitamos también proyectos a ese nivel de madurez y a esa fase de construcción, pero tal vez por la inmediatez
no deberíamos ser tan rígidos en algunas de esas variables, obviamente sin entrar al detalle. Lo mismo el sistema general de participación. Un sistema general de participación que lleva no sé cuánto tiempo en esos 3 grandes propósitos, y pues que hoy varias ciudades tienen que repensarse si esa es la finalidad de esos sistemas generales de participación. Si sigue siendo acueducto, saneamiento básico, agua potable, educación y salud, o si deberían tratar de enrutar esos recursos a otros propósitos. Tenemos el FOMPET, que ya fue muy ampliamente explicado, y tenemos el FOME, que se conformó con 2 fuentes de financiación territoriales, el FAE y el mismo FOMPET, y que tenemos incluso incertidumbre de cómo va a ser la evolución de esos recursos, y que aquí particularmente en el país, no obstante ser un país unitario, yo hago énfasis en eso, no encontramos recursos que se hubieran asignado directamente a las entidades territoriales, como sí pasó en otros países, incluso federales, que en cierto sentido tendrían que tener mayor capacidad, digamos, de resolver sus problemas fiscales. Entonces sí hay una reflexión que yo creo que surge de este escenario, y es tal vez nosotros deberíamos estar repensando la forma como la nación se relaciona con los territorios. Tal vez nosotros deberíamos tener unas unidades más potentes para trabajar esos 4 temas, donde permitamos que en esa sobrelegislación que hay a nivel nacional, ese sinnúmero de problemas que hay a nivel nacional, pues no lleve también por las mismas situaciones a los territorios por poca capacidad legislativa de las necesidades territoriales. Entonces, pues al margen de esa reflexión y tratando de respetar un poco el tiempo que nos habían concedido, quería pues como cerrar con eso, y no sé si hay alguna otra reflexión por parte de ustedes, doctor Jaime, y agradecer a los secretarios porque, como lo dice el doctor Ángel, este es un espacio, pero prontamente pues los vamos a estar citando, yo creo que la otra semana por tardar, para que estemos evaluando en un segundo capítulo, en un tercer capítulo, porque tuvimos incluso antes con Leonardo Pasos de Bogotá, del distrito, mirando todos estos temas, digamos, cómo priorizamos, una batalla a la vez, como dicen, porque hay tantas en este momento que dónde hacemos el foco para poder hacer un ejercicio bien importante y de propuestas a la Dirección de Apoyo Fiscal, y de allí poderlo escalar. Yo creo que les agradezco el espacio, definitivamente escucharlos ha sido muy enriquecedor, entender las preocupaciones que tienen ustedes ahora, y creo que hay como, digamos, el COVID da la oportunidad para repensar también todo este marco legal, ¿no? Estamos ante un momento en que el COVID abre los ojos para atender estas situaciones, lo que está planteando aquí Ángel, Victoria, que habló también, es cómo resolver la coyuntura, pero es una, y ustedes tienen que buscar, entiendo, esas soluciones rápidas de que se necesitan, porque hay que cerrar el año, como dice Ángel, esto es una cosa de flujo que no da tiempo de espera. Hay otras, digamos, que podemos meter la discusión, Daniel, es eso que tú mencionas de mediano plazo y de largo plazo en las relaciones intergubernamentales y en todo este marco de disciplina fiscal, que ya creo que es una oportunidad, digamos, que se abre con todo lo que está pasando con el COVID, porque pone de manifiesto y pues Juan Pablo, no sé si está conectado, pero en la discusión que está poniendo, porque esto se está discutiendo a nivel internacional, no es solo Colombia, o sea, esto es una cosa, Juan Pablo, si tú quieres cerrar con un comentario, porque la discusión está internacionalmente, o sea, y hay que tomar decisiones en este tema de proteger, por ejemplo, lo que ustedes están hasta con el tema de funcionamiento, que pueden verse con dificultades para cubrir gastos de funcionamiento, y ni pensar en inversión, porque inversión está completamente, digamos, ahí no había posibilidades. Ayer hablábamos de que la medida en que esa prociclicidad que tienen los ingresos de ustedes, los municipios capitales, les frena la posibilidad de desarrollar inversión, porque se les caen los ingresos y va a haber problemas hasta para funcionamiento y no va a haber recursos para inversión. Entonces, esta es una discusión que creo, Juan Pablo, no sé si quieres cerrar con un mensaje de lo que está pasando internacionalmente, y para ponérselos en contexto. Yo cerraría ahí para no quitarles más tiempo tampoco. Ustedes tienen que hacer. No, a ver, digo, bueno, muchas gracias, Jaime, y bueno, y felicitaciones. La verdad es que para nosotros es un
es un baño de realidad poder escuchar a los secretarios de Hacienda, así que muchísimas gracias Jaime por la invitación, muchísimas gracias a la asociación por invitarnos. No, efectivamente, a ver, de algún punto yo creo que tú lo dijiste, cómo enfrentamos la crisis del 2008-2009, que fue relativamente exitosa, no solo en Colombia, sino en casi todos los países de la región. No nos engañamos, en ese momento nos dimos cuenta que todo pasó más por temas de ingresos que por fortalezas macrofiscales. Entonces, de alguna manera, la llegada de la pandemia creo yo, en todos lados nos ha mostrado un poco esa debilidad. Llegamos a la pandemia con una debilidad grande en términos fiscales y en términos institucionales. Colombia hizo esfuerzos en toda su discusión institucional, y creo que la presentación de Javier en ese sentido fue muy clara. No obstante, se llega muy débil a la pandemia. Y hoy la discusión a nivel internacional es justamente cómo esta institucionalidad que la pensamos para... A ver, nosotros cuando hablamos de política, estamos hablando de política contracíclica, y la pandemia es una crisis. O sea, creo yo que pensar en... no siempre la política contracíclica, no estamos hablando de un ciclo en términos cuando hablamos de pandemia, estamos hablando muchas veces de crisis. Entonces, creo yo que las reglas fiscales y las políticas contracíclicas a veces se encuentran con este tipo de crisis que son shocks exógenos muy extremos y que requieren, nosotros tenemos que generar una institucionalidad que permita, que tenga reglas de escape, que sea flexible, que permita atender el gasto de capital diferente a lo que es el gasto corriente. Entonces, creo que tenemos que pensar en reglas fiscales que incluyan eventos extremos. Y en los últimos sucesos han sido eventos extremos. Entonces, esta discusión que tienen ustedes y esta necesidad de poder, de que las reglas también atiendan eventos extraordinarios, es una discusión a nivel mundial hoy. Y bueno, no mucho más. La verdad es que, sinceramente, yo aprendí mucho más, de vuelta a agradecer, aprendí mucho más de lo que les puedo decir. Muchísimas gracias. No. Gracias a todos, de verdad. No, a ustedes muchas gracias, doctor Jaime, Javier, Diana, Juan Pablo, Jordan, y por allí también vi a Alicia. Alicia está acompañándonos también. Sí, muchas gracias a ustedes pues, por este espacio, a los secretarios. Y yo creo que aquí queda una muy buena reflexión que tenemos que materializar en resultados, definitivamente. Y entonces lo estaremos convocando para profundizar en este tema. Un abrazo para todos y muchas gracias. Mil gracias, Daniel. Buen día, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Daniel. Gracias. Gracias, Daniel. Que tengas buen día.